Son las 8:42. Saludamos al doctor Andrés Martínez, catedrático de la Universidad de Cuenca y de la Universidad San Francisco, experto en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, los temas que se están ventilando hoy en la Asamblea son de preocupación nacional. Quisiéramos aclarar más el panorama. Aún hay diversos criterios, pero se da por descontado de que la Asamblea se reunirá hoy a las 10:45. Es muy probable, lo más probable, que se reúnan los 70 votos para votar por el juicio político de la Asamblea en medio de una polémica. Quisiéramos iniciar su entrevista preguntándoles sobre los alcances del artículo 142, que ha sido el fundamental, que ha citado el presidente de la Asamblea para llamar el día de hoy al Pleno. Artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estimado Gustavo, un cordial saludo a las amigas y amigos que nos siguen en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener presente una cuestión, y es aquella relativa a que, si bien es cierto, esto es un juicio político, es decir, aplican reglas y normas específicas, no por ello no debe seguirse el debido proceso, garantizarse el derecho a la defensa y, por supuesto, que cada etapa sea sustanciada de manera motivada. En este sentido, tanto la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así señala cuál es el procedimiento. Nos habíamos quedado precisamente con la Comisión de Fiscalización, quien, dentro de sus competencias y sobre todo dentro del trámite, lo lógico era que tenía que emitir un informe. Y digo lo lógico era porque no lo hizo. Y a partir de que no lo hace, comienza un poco el problema. De manera concreta, creo que hay que recordar dos normas. La primera es el artículo 16 del reglamento del funcionamiento de las comisiones de la Asamblea Nacional, y el otro es el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como usted bien lo señalaba, estimado Gustavo. Pero sobre todo tener presente que el artículo 142 fue reformado en noviembre del año 2020. ¿Por qué pongo referencia a esta cuestión? Porque la lógica es que, siguiendo el procedimiento del juicio político, la comisión debía emitir un informe. ¿Cuál es la lógica aquí para que las amigas y amigos nos entiendan? La lógica es que una comisión vea, analice, haga una etapa previa donde se conozcan las pruebas de cargo y descargo y recomiende o no al Pleno se continúe o no con el juicio. Para ello tuvieron un tiempo necesario y van a tener una votación. Al respecto, es también importante recordar que el informe no era un informe que iba a ser vinculante. Podía ser un informe que recomiende o que no recomiende. Y más allá de eso, el Pleno, obviamente con más allá de los 70 votos, continuar con el procedimiento. Pero esta situación, por las dificultades entre los propios miembros de la comisión, no se dio. Y cuando no se da, obviamente cuando usted no tiene, estimado Gustavo, una votación, es decir, no hay una mayoría, se entiende como que el informe no fue aprobado. ¿Qué es la interpretación que el presidente Saquicela hace? El presidente Saquicela lo que dice es: tomo la reforma del artículo 142 y a partir de esa reforma él interpreta que al no haber existido un informe en firme, porque no hubo la votación, sea a favor o en contra, quien tiene que decidir si se continúa o no es el Pleno. Sin embargo, lo lógico para que pueda continuar y que sea el Pleno quien resuelva, no simplemente desde el hígado o desde lo político, sino en base a pruebas, lo lógico sería que se socialice precisamente todo el expediente para que después, con conocimiento de causa, los legisladores puedan expresarse. Caso contrario, lo único que se va a convertir es simplemente en levantar o bajar las manos, y creo que esto tiene que ir mucho más allá. Más allá de que exista o no responsabilidad del presidente de la República, la lógica es que se haga el proceso con seriedad y sobre todo respetando las normas del debido proceso. Asumiendo que se reúnan los 70 votos para llevar a juicio al presidente Lasso, se daría lo que acaba de señalarnos otro analista, que la forma en que se llega a este punto agilita el proceso y que podría ser mucho más temprano de lo que se pensaba esta comparecencia de Guillermo Lasso en la Asamblea para ser juzgado. ¿Cuáles son los tiempos que se generarían para este juicio?
Bueno, los tiempos a propósito, creo que eso lo está haciendo el señor Saquicela y la bancada de UNES, por parte de Pachacuti y la IDE, es precisamente coincidir con el periodo de elecciones de la Asamblea Interna. Y usted me preguntará para qué. Precisamente para reforzarse en su rol fiscalizador y mostrar de una u otra manera y hacerse un lavado de cara frente a la colectividad, indicando que están cumpliendo las funciones. Una de las peores asambleas que hemos tenido, insisto, más allá del proceso de fiscalización que se esté viviendo y más allá de la responsabilidad que pueda tener el presidente de la República, es una vergüenza de Asamblea Nacional con miembros, salvo excepciones y contadísimas excepciones, que no ha cumplido y no ha cumplido ni siquiera su rol de legislar ni de fiscalizar, y lo que hace es precisamente sobreponer los tiempos. Sobreponer unos tiempos primero, unos 5 días, con el propósito de que lo que van a intentar hacer es que se socialice el informe. Un informe que, dicho sea de paso, no existe. ¿Cómo socializas algo que no existe? Lo lógico sería que se socialice el expediente, con el propósito de que exista un conocimiento de causa y a partir de ese momento puedan motivadamente votar. En segundo lugar, lo lógico sería dar esos 5 días para que posteriormente, si se aprueba o no, se inicie el proceso y se pueda comparecer, y estamos hablando aproximadamente que en más o menos 15 días tendríamos una decisión por parte del Pleno y por supuesto también la comparecencia para que el presidente de la República dé la cara y obviamente exponga sus razones. Yo creo que aquí también, de la misma manera que criticamos a la Asamblea Nacional, creo que hay que hacer un llamado de atención y una crítica al presidente de la República, que esperemos que en esta oportunidad también cumpla su rol político y que comparezca a la Asamblea y que no sea solamente a través de terceros que haga su defensa, sino que obviamente lo pueda hacer de manera directa y si cuenta con las pruebas del caso, las haga conocer para que, uno, el país conozca y por supuesto los legisladores a la hora de tomar una decisión lo hagan. No obstante, y aquí voy a ser muy enfático, estimado Gustavo, creo que más allá de las posibles pruebas de cargo o de descargo, creo que las decisiones estarán mucho más vinculadas a cuestiones de reparto del poder y de gobernabilidad que se están viendo en las últimas semanas. En cuanto a las imágenes, a las impresiones que se generan, una eventual aprobación del juicio político el día de hoy será el mejor trofeo para Virgilio Saquicela. Bueno, yo creo que el antecedente hasta entrevista contaba ya un poco. Si bien es cierto, en ocasiones el señor Torres se desdice, dijo en una entrevista hoy en la mañana que al parecer existía el acuerdo, después se desdice y señala que están en conversaciones, pero todo apunta precisamente a que estas bancadas logren de una u otra manera tener ese respaldo y que al final del día se repartan nuevamente las autoridades dentro de la Asamblea Nacional. De hecho, usted no coincidirá con lo que acaba de decirnos también otro legislador gravitante en todo lo que ha pasado, Bruno Segovia. Él ha señalado que votará también por Saquicela, argumentando que Saquicela ha marcado grandes distancias con la Asamblea con respecto a la Asamblea de Llori. Bueno, yo creo que obviamente son criterios muy subjetivos y respetables y tendrán seguro intereses. No creo que sea un análisis lógico. Si hacemos un análisis muy simple, cualitativo y cuantitativo, nos daremos cuenta que no es así, estimado Gustavo. Ahora, ¿coincide usted en el otro aspecto señalado por Bruno Segovia, en que será muy difícil, casi imposible, dice él, lograr los 92 votos para la destitución del presidente Lasso? Yo creo nuevamente, estimado Gustavo, lo que señalo y he venido señalando las últimas semanas, que más allá de un análisis serio, profundo de las pruebas de cargo y de descargo, creo que la votación se dará realmente con un tema de reparto, de gobernabilidad y de intereses y de situaciones de favor. No creo que será una situación donde los legisladores cumplan realmente su rol de fiscalización, sino al final del día amistades, enemistades o nuevas coaliciones de poder. Creo que estas situaciones se vienen dando ya en las últimas semanas en todas las provincias y creo que lo menos que podemos ser es ser indiferentes y decir las cosas desde los medios de comunicación, porque si desde aquí no se dicen las cosas, van a creer que la población o no se da cuenta o es demasiado inocente. Esa es la figura que ha tomado el hombre del maletín, cuotas políticas. Bueno,
Usualmente, el otro día escuchaba a algunos analistas que hacían el parangón y decían cómo en otros países existe madurez política y existe, por ejemplo, la posibilidad de co-gobernar o de realizar alianzas y obviamente que determinados partidos se hagan cargo de uno u otro ministerio. Pero creo que el análisis es erróneo, sobre todo basándose desde un modelo como el ecuatoriano, que es un modelo presidencialista, a diferencia de los modelos parlamentarios. En otros países con modelos parlamentarios sí, se busca precisamente alianzas con el nombre que se conoce como formar gobierno. Se forman coaliciones cuando no existe una mayoría absoluta y el respaldo que dan los legisladores para el primer ministro o el presidente de gobierno se hace precisamente a través de un reparto de gobernabilidad, no en el caso de un presidencialismo y no de una manera burda como nos quieren plantear actualmente. ¿Hasta qué instancia es posible avanzar con esta intención del juicio político antes de ese día clave para la reorganización de la legislatura con proyección a los próximos 2 años, que será este día domingo? Yo creo que es clarísimo, estimado Gustavo, que si bien es cierto, hoy podría pararse y de simplemente hacer un análisis de decir no hubo informe y simplemente al no haber informe no van a haber los 70 votos para poder continuar y hacer esa interpretación por parte del Pleno. Sin embargo, no creo que eso llegue a suceder, al contrario, creo que para que se haga ese lavado de cara o en su defecto que la Asamblea muestre que está cumpliendo con su rol fiscalizador, continuará. Y obviamente continuará con el propósito de montar absolutamente todas las instancias dentro del show mediático creado para esto y obviamente al momento de la votación cualquier leguleyada o cualquier situación o falta de quórum se tendrá, o en su defecto será muy difícil conseguir los 92 votos. En medio de todo esto, ¿cómo ve usted ese gran problema de Ecuador, la debilidad de sus instituciones? Bueno, yo creo que si uno cree que las instituciones están mal, si es una percepción ciudadana, es una situación que no solamente viene del momento, sino es una situación que viene de las últimas décadas. Y la respuesta que usualmente hacemos desde Latinoamérica, para no criticar solamente al Ecuador, es usualmente o cambias la ley, cambias la constitución o cambias las personas. Y esa no necesariamente es la dinámica que debe primar. La lógica que debe primar es la lógica del institucionalismo. Y cuando hablamos de institucionalismo, no hablamos únicamente de las organizaciones. Hablamos que los procesos funcionen, que los funcionarios funcionen, que las reglas funcionen. Y eso es algo que está faltando muchísimo en el Ecuador, tanto por cuestiones de inestabilidad, por supuesto también por cuestiones de ingobernabilidad y también como por una falta de afecto, si usted quiere utilizar la expresión, un tema de carácter cívico. Creo que hay una falta de sentido de pertenencia, cada vez nos hemos distanciado de la cosa pública, creemos que no forma parte de nosotros y creemos simplemente que a veces o votando por el outsider, por el no programado o en su defecto cambiando únicamente una norma, las cosas se van a solucionar. Y déjeme decirle, lastimosamente las cosas no se solucionan así. Hemos cambiado de constitución 20 veces, hemos tenido muchos cambios políticos, hemos optado por un péndulo desde la izquierda y hasta la derecha y no tenemos cambios. ¿Qué pasa? Las instituciones no funcionan. Es decir, función judicial debería funcionar per se más allá de quienes sean sus autoridades, el legislativo igual y el ejecutivo igual. Sin embargo, estamos siempre dependiendo de qué hace la cabeza y creo que al final del día eso no es lo correcto. Antes de cambiar de tema, ¿qué grado de certeza tiene usted con sus percepciones y además con este análisis objetivo, pragmático de las cosas, de que Guillermo Lasso no será destituido? Bueno, yo creo que la posibilidad siempre existe por obvias razones y de aquí lo que pueda ocurrir a 10 o 12 días, las cosas pueden cambiar. Sin embargo, con el actual escenario, como actualmente están las cosas, creo que lo que va a pasar más o menos será que en los próximos días, a propósito, y perdón la expresión, intentarán ponerle más contra las cuerdas al presidente de la República con el propósito de, si usted quiere, generar muchos más mecanismos de colaboración o de cogobernabilidad para exigir más situaciones para jugar obviamente con la votación y llegar al último día que se salvará aproximadamente con unos 8 votos.
Cambiando de tema, doctor Martínez, aunque todo en política en Latinoamérica tiene una interrelación, incluso una correlación, ¿cuál es su opinión sobre lo que ha sucedido en los últimos días en Chile y en Argentina, con ese perfilamiento de la derecha, de la ultraderecha, en el marco de gobiernos de izquierda? Bueno, ese es un poco el análisis que se hace en Chile. Algunos catedráticos de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Chile llaman el péndulo político. Y el péndulo político precisamente es un vaivén de izquierda a derecha. Solo fíjese en el proceso constituyente. El proceso constituyente empezó obviamente con un estallido social muy alineado a movimientos de izquierda. Se creó una asamblea constituyente, los convencionales, con una mayoría de centroizquierda y de izquierda radical. El presidente Boric es de izquierda y ganó las elecciones. Sin embargo, ya en ese momento comenzaron algunas situaciones en contra. Primero, creo que la asamblea en su momento, los convencionales, no respondieron a la realidad chilena, es decir, quisieron sobrepasar el encargo y obviamente entregaron un texto constitucional que, como usted bien conoce, no fue aprobado porque iba y hería ciertas fibras que para el conservadurismo chileno no era lo correcto. Tengamos presente algo también que es importante en el caso chileno, que el voto ya desde hace algunos años no es obligatorio. En consecuencia, a veces el voto castigo es o no voy a votar, por ejemplo, eso es lo que hace siempre el votante de centro izquierda, mientras que el votante de centro derecha y de derecha es siempre muy fiel con sus postulados y con sus candidatos. Más allá de eso, también se dice que la última votación ha sido un voto castigo a la gestión del señor Boric, sobre todo en materia de seguridad, en materia financiera y por supuesto en el tema de prestación de servicios públicos. Ahora se queda con una mayoría de derecha y de derecha radical, que obviamente va a llamar mucho la atención en lo que va a ser el texto constitucional. Para poder concluir, Chile quiere un cambio, sí, pero no lo quería así. Me refiero con esa constitución tan progresista y de pronto un poco exagerada. Lo que ocurrirá es que existirá una nueva constitución, un nuevo texto, que si usted quiere será políticamente correcta, enmarcado dentro de los rangos democráticos, pero no irá más allá. Mientras que en el caso de Argentina, nuevamente el vaivén o esa mirada que se da hacia la derecha es precisamente a través de un castigo a la mala gestión del actual presidente y, por supuesto, los escándalos de la vicepresidenta, lo cual hace que, a más de sumarse con el tema financiero y cambiario, hace que nuevas olas, nuevas voces se comiencen a ver como alternativas. Se plantean alternativas como dolarización, alternativas como una nueva moneda, etcétera, y sobre todo liberalización, porque como ustedes bien conocen, en Argentina la situación del dólar blue es una constante, no es algo ajeno a todos y obviamente al final del día es una situación que afecta a la economía y al día a día de los argentinos. Hay que ir tomando en consideración para los analistas fundamentalmente ese término que se va poniendo en boga de libertario. Bueno, sí, yo creo que el tema libertario aquí estuvo en campaña hace algún tiempo presente y la idea de libertario es como irse un poquito más allá del ámbito liberal, con menos presencia estatal y sobre todo con la reducción del aparato del Estado. Sin embargo, de la misma manera que se pone de moda el término, no hay que olvidar que durante la pandemia, al contrario, recordamos la importancia de las instituciones públicas y que el Estado tenga cierta infraestructura con el propósito de dotar de ciertos bienes y servicios, porque caso contrario, en situaciones extremas como una pandemia o un terremoto o una otra situación, no habría un Estado responsable y que pueda al final del día prestar los servicios necesarios para la población. Bien. Gracias a doctor Martínez por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Andrés Martínez es académico de la Universidad San Francisco y la Universidad experto en Derecho Constitucional. Son las 9.